Hola, ¿qué tal? Los saludamos, bienvenidos. Esto es Semana, gracias por acompañarnos. Semana publicó en su más reciente revista, la revista Semana, todos los detalles sobre las denuncias gravísimas de chuzadas y seguimientos a magistrados en la Corte Constitucional. Pero no solo allí, sino que también hay mucha preocupación en la Corte Suprema de Justicia, en el Consejo de Estado, en la propia JEP. En fin, la situación es bastante delicada. La fiscal está enterada del caso, aunque recibió la información de primera mano el pasado miércoles. Solo se pronunció la fiscalía hasta el sábado, después de la publicación de Semana y de varios medios de comunicación. Así que es muy notorio lo que está sucediendo, y lo grave de lo conocido por Semana y revelado por Semana es que hay una denuncia puntual del magistrado Jorge Ibáñez Nájar, que dice claramente que los seguimientos y las chuzadas a él y a su esposa y a magistrados auxiliares de su despacho vienen de parte del gobierno Petro, de la inteligencia del gobierno Petro. Vamos a conversar con nuestros invitados. Saludo a esta hora a David Luna. A propósito, David, bienvenido a Semana, y me gusta que esté usted aquí, senador, porque es que apenas la semana pasada usted hizo el debate en el Congreso, citó a Carlos Ramón González con todas estas denuncias que se vienen haciendo sobre seguimientos y chuzadas en el gobierno Petro. Vicky, muy buenas tardes para usted, para sus seguidores de Semana, para todos mis colegas de panel. Y en efecto, el pasado martes hicimos un debate de control político donde le preguntamos al director de la Dirección Nacional de Inteligencia que respondiera bajo la gravedad del juramento si era cierto, sí o no, que estaba interviniendo o interceptando comunicaciones de periodistas, militares en uso de buen retiro o miembros de la oposición. Días después se conoce la denuncia realizada por la Sala Plena de la Corte Constitucional, y son muchas las preocupaciones que en efecto hay, porque algunos hemos sido objetos de algunas actividades que por lo menos generan preocupación. En mi caso personal, es la fecha en la cual no sé nada sobre la intromisión a mi domicilio el pasado mes de diciembre, pues que tiene evidentemente momentos críticos y de nerviosismo familiares y por supuesto el ejercicio de la oposición. Déjeme también saludar al exmagistrado Jaime Arrubla, expresidente de la Corte Suprema, a quien también le tocó aquella época. Nunca imaginé que íbamos a tener que volver a hablar de ese tema, ¿no? De las chuzadas a magistrados. Bienvenido a Semana. Gracias, Vicky. Un saludo muy cordial a todos los seguidores de Semana, a todos los colegas en el panel. Y bueno, el mundo vuelve y gira, ¿no? Y a veces se repiten cosas que no deberían repetirse, cosas desagradables, cosas que atentan contra la democracia, contra la integridad de las personas. Bueno, vamos a comentar con el mayor de los gustos el tema. También saludo a Gerardo Botero, exmagistrado de la Corte Suprema. Usted, su caso, sus denuncias también están en nuestra portada de la revista Semana, exmagistrado, porque usted fue muy valiente y fue capaz de decir: nos está pasando esto. Mandó todo este mensaje también a la ONU. Bienvenido a Semana. Gracias, Vicky. Muy buenas tardes a usted, a la mesa de trabajo, a los panelistas. La verdad que es un tanto preocupante lo que en los medios de comunicación se ha venido ventilando sobre las interceptaciones a los magistrados titulares y magistrados auxiliares de la Corte Constitucional. La historia se repite. Lo cierto es que me angustia sobremanera, me preocupa enormemente que los organismos de inteligencia del Estado estén sirviendo para intereses oscuros, cuando todas estas entidades, la Agencia Nacional de Inteligencia, la Unidad de Análisis Financiero, la Unidad Nacional de Protección UNP, deben estar efectivamente al servicio de las instituciones en procura de perseguir los criminales de este país. Entonces es bastante tensionante lo que está pasando. Se repite la historia de lo ya vivido en años anteriores. La verdad que pensé que estos episodios ya se habían superado en nuestro país, pero veo que
se sigue generando ese tipo de situaciones y nada pasa. Hay unas situaciones de complicidad en la medida en que se omite efectivamente dar las explicaciones pertinentes frente a acusaciones tan directas, tan precisas como la del magistrado Ibáñez de la Corte Constitucional. Y también saludo al excongresista Jorge Robledo. Bienvenido también, gracias por acompañarnos y su primera impresión de estas denuncias que ponen al país nuevamente en una situación muy complicada. Vicky, primero pues gracias por la invitación a los compañeros del panel, mis saludos a quienes nos están escuchando. Yo haría en esta primera intervención decir dos cosas muy breves. Estos son cosas graves, porque mucha gente da a pensar que estos son como filaturas, ¿no? Como juegos de muchachos, no, es que le chuza el teléfono y no sé qué, y se mata. Esto no se puede mirar así, le digo francamente. Yo sé que los compañeros de panel pues lo ven con todo rigor, pero a quienes nos acompañan, estos son cosas graves. Graves porque de entrada es violar la ley y nunca puede ser un asunto menor violar la ley, ¿cierto? Pero además porque normalmente detrás de un delito de chuzadas ilegales pues pueden venir otros delitos, ¿sí? porque se busca una información, ¿sí? de manera ilegal, muy seguramente para proceder después con otros actos delictivos que nadie sabe cuáles puedan ser. Y lo segundo que quiero mencionar es esto. Quien está haciendo esta acusación es el doctor Jorge Enrique Ibáñez. Yo digamos que no soy amigo de él, ni nada que se parezca, pero sí me tocó seguirle la pista de cerca porque él estuvo en un tribunal de arbitramiento en el caso, Vicky se debe acordar del caso de Odebrecht Grupo Aval. Ese fue un tribunal súper importante porque, pues bueno, todos sabemos la historia de esos horrores y de esa corrupción, pero es que además en ese tribunal estaba en juego una suma descomunal de recursos, ¿sí? Que estaban peleando a su favor unos banqueros. Y las presiones yo supongo que tuvieron que ser inmensas, ¿no? Y ese tribunal tomó una decisión, repito, con el doctor Ibáñez haciendo parte de ese tribunal, ajustada a derecho, protegiendo el interés nacional, valeroso, porque esas no son decisiones fáciles de tomar. Entonces, yo le doy toda la respetabilidad al doctor Ibáñez, bueno, se la doy a cualquiera que haga acusaciones, pero sin duda a él se la doy en particular esa respetabilidad, sin perder de vista, pues que aquí también tiene que haber un debido proceso y que vamos a ver cómo avanzan las investigaciones. Senador, dice el magistrado Ibáñez con contundencia que su teléfono está intervenido, él siente y sabe que lo están siguiendo, pero hace una grave denuncia y él dice que esto se hace por fuera de la ley, es decir, son chuzadas, interceptaciones ilegales y por fuera de todos los marcos jurídicos. Y dice, directamente habla que esto opera desde la Presidencia de la República, de la Dirección Nacional de Inteligencia, esto en coordinación con la DIAN y con la UIAF, porque esto dejan de ser rumores, dejan de ser anónimos y ya, senador, es una denuncia en concreto, nada más ni nada menos que de un magistrado de la Corte Constitucional que está además en ejercicio de sus funciones. Sí, ese es un hecho, repito, gravísimo. Pues las autoridades tendrán que hacer las investigaciones, ojalá las hagan como debe ser, ojalá la Fiscalía General de la Nación esté pues en la jugada y tenga el valor civil y el carácter para ir hasta donde haya que ir en esa investigación. Sí, pero sin duda que las acusaciones son gravísimas y si él las está haciendo así es porque tiene que haber percibido, sentido, conocido una serie de hechos que no son dignos de despreciar. Ya, repito, habrá que seguir con la investigación, pero estos no son asuntos menores. Y aquí hay un antecedente que a mí me preocupa políticamente hablando, es que acordemos que alcanzó a conocerse un borrador que apuntaba a centralizar todas las labores de inteligencia del Estado en una sola, en este gobierno del presidente Petro. Y eso es uno de esos errores que son inaceptables, son errores que no se pueden cometer, porque todos sabemos de las cosas graves que pueden suceder en los asuntos de inteligencia. Pero que a alguien se le pase por la cabeza juntarlas en uno solo, uno ya dice, uy, pero ¿de qué estamos hablando? Es que eso es un atentado a cualquier lógica democrática. Ahora, doctora Rubla, ¿qué significa para que la gente entienda la gravedad de este asunto? Como decía Robledo,
aquí no estamos hablando de una pilatuna, sino que estamos hablando de la justicia, que es uno de los, digamos, de los pilares de la democracia, uno de los poderes públicos. Entonces uno se pregunta, ¿qué significa el hecho de que los magistrados estén amenazados con chuzadas y con persecuciones de este tipo, seguimiento? Eso es gravísimo, Vicky. Mire, yo le repito lo mismo que dije en el 2009, cuando estaba de vicepresidente de la Corte y empezaron todas estas chuzadas. En Estados Unidos se cayó un presidente de la República por chuzar a un partido político. ¿Usted se imagina que hubiera sido por chuzar allá a la Corte Suprema lo que hubiera pasado en esa democracia? Esto es gravísimo. No es que los magistrados fallemos por teléfono, ni que tengamos la imprudencia de comentar nuestras providencias por teléfono. Yo no creo que nadie, eso lo hacemos en sala y el trabajo lo hacemos con nuestros magistrados auxiliares también en una forma muy seria. Pero eso de que a uno le chusen, como me pasó a mí, el celular mío, el de mis hijos menores de edad, el de toda la familia, eso es una intimidación muy grave. Es que esto lo conoció las Naciones Unidas y el Comité contra la Tortura. Es que usted es saberse chuzado, es haberse intimidado y nada más y nada menos que por el régimen que está gobernando el país. Es un ataque a la autonomía, a la independencia de los jueces, el mero hecho de saber que están chuzados. O sea que creíamos que esto se había superado, creíamos que la liquidación del TAS había sido en serio y que esto ya no iba a volver a pasar, pero que otra vez, y yo le creo al doctor Ibáñez, no solamente porque es un magistrado, sino porque es una persona muy seria, lo conozco desde hace muchos años, y si él está diciendo de que esto viene del Estado, es porque tiene sus razones para hacer esta afirmación, y que esto venga de las centrales de inteligencia, que ya le parece que en la presidencia de la República se armó otra, porque ya si es que la unidad de tecnología o de comunicaciones y fuera de eso una central, que era lo que quería hacer Pedro Juan Moreno en su época, aglutinar todo eso, eso es horrible. Es que esas entidades no pueden actuar sino por orden judicial para investigar a ningún ciudadano. Y si se trata de magistrados, pues también son ciudadanos, los están afectando en su intimidad. Correcto. Eso es, repito, una forma de tortura. Esto es de la peor gravedad que puede suceder en una democracia, y creo que amerita que la fiscal que ya oyó la denuncia de la Sala Plena le ponga a esto todo el cuidado, toda la atención, y que todos los colombianos seamos solidarios para que esto no vuelva a pasar en Colombia. Senador David Luna. Hace apenas unos días el director nacional de inteligencia, Carlos Ramón González, allí en el Congreso, le dijo a usted que no tenía ninguna información, que eso no era cierto, todos los señalamientos que usted viene haciendo desde hace varias semanas. Usted nos dijo aquí, no le creo. Esta mañana el propio presidente Gustavo Petro salió nuevamente a desmentir y dice que ni siquiera la Dirección Nacional de Inteligencia tiene equipos para interceptar. ¿Usted le cree al presidente, David? Mire, Jairo, yo no soy ni juez ni fiscal, y precisamente por esa razón fui muy cuidadoso en la construcción y en la realización del debate. Siempre pregunté si era cierto sí o no las inquietudes que tenía. Lamentablemente el director de la Dirección Nacional de Inteligencia me contestó no, pero sí. Yo no lo he hecho, pero no sé si mis antecesores lo han desarrollado. Y recuerde usted que antes de él también hubo un director nombrado por el gobierno del presidente Petro, más específicamente el doctor Casanova. Entonces sí resulta muy curioso que esas respuestas hayan sido, por decirlo de una manera, flojas, no satisfactorias. Pero dos, es que recordemos que en este gobierno a una empleada del servicio doméstico no solamente la interceptaron, sino adicionalmente la interrogaron sin autorización judicial. Ya hay condenados en ese caso particular. Entonces, acá
sumándole la denuncia de la Corte Constitucional y del doctor Ibáñez, pues la situación es de altísima gravedad y merece que la señora Fiscal General de la Nación pues le cuente al país cómo va a desarrollar dichas investigaciones y por supuesto pues cuáles son las responsabilidades al respecto. Doctor Botero, ¿qué pasó cuando usted empezó a denunciar? Usted, por ejemplo, tuvo 2 robos extraños, se le llevaron unos computadores y todo ocurrió en el mismo instante en el que usted presentó algunos reparos y dijo por qué no le parecía viable la terna en ese momento de 3 mujeres para elegir fiscal general. Digamos que el episodio que vivieron ustedes en la Corte Suprema de Justicia se vivió en medio de esa tensión inmensa y la presión a la que sometieron a los magistrados para que eligieran un fiscal general. Sí, Vicky, inicialmente pues quiero manifestar de que comparto en su totalidad las apreciaciones del doctor David Luna, del doctor Arrubla, sobre la gravedad efectivamente de estos hechos, de estas interceptaciones a las altas cortes. La verdad que una situación como esas considero de que erosiona la democracia en nuestro país y pone en serio peligro la división tripartita del poder, en la medida en que uno de los poderes está pretendiendo avasallar a los otros, utilizando los mismos mecanismos y herramientas del Estado, como le decía anteriormente, para combatir la criminalidad. Como bien lo manifestó usted, Vicky, yo sufrí efectivamente ese tipo de situaciones que hoy puede estar viviendo efectivamente el doctor Ibáñez y algunos magistrados de la Corte Constitucional. Mi vida cambió completamente desde que me atreví como solitario en la Corte Suprema de Justicia a cuestionar algunas decisiones del Ejecutivo y más concretamente la terna que elaboró el presidente de la República y la remitió a la Corte Suprema de Justicia para la elección de la Fiscal General de la Nación. El atreverme yo a instaurar una acción de tutela planteando un tema netamente jurídico y no con los ribetes que quiso darle el presidente Petro en su debido momento, en donde me puso en la picota pública, básicamente tratándome de misógino, de machista, de yo no querer que se eligiera una mujer. Ello cambió mi vida porque fui fruto y objeto de constantes amenazas, de improperios, de vejámenes, de intimidaciones, por atreverme efectivamente a cuestionar esa terna elaborada con solo mujeres. Y eso fue lo que efectivamente me llevó a formular una queja ante Naciones Unidas, básicamente o más concretamente ante la relatora de Naciones Unidas para la Independencia y Autonomía de los Magistrados, Jueces y Abogados. Ese organismo de Naciones Unidas fue creado precisamente para registrar ataques a la independencia de jueces, abogados y fiscales. Fue creado además para supervisar los avances conseguidos a la hora de proteger y mejorar la independencia de los mismos, para realizar recomendaciones concretas a los estados y a otros actores y para identificar las vías para mejorar la independencia del Poder Judicial y de la profesión jurídica. No obstante, a pesar de la queja que formulé yo el 20 de noviembre del año pasado a la relatora, la señora Margaret, este es el momento en que no he obtenido respuesta alguna de ese organismo internacional. Y esa queja que formulé por la situación que le comenté de la acción de tutela presentada fue ampliada con posterioridad a raíz de los hechos que se generaron en la Corte Suprema de Justicia, cuando efectivamente se programó una sala plena para efectos de elegir a la nueva Fiscal General de la Nación. Más concretamente, la queja la amplié el 16 de febrero de 2024, que fue cuando se generó efectivamente lo que llamo yo un secuestro a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, en la medida en que
fuimos obligados a permanecer en las instalaciones de la Corte en contra de nuestra voluntad, porque no se nos permitía salir de la corporación. Sí. Y efectivamente yo viví personalmente esos temores que vivieron mis antepasados al interior de la Corte con la retoma del Palacio de Justicia. Dije yo, esta es una retoma del Palacio de Justicia, pero a través de las movilizaciones y marchas que ha venido propiciando y alentando el gobierno nacional como una forma de intimidar a los magistrados de la corporación. Sí, doctor Robledo, usted que estuvo durante tantos años en el Congreso, usted es testigo de los debates y demás cuando se realizaron esas chuzadas ilegales a diferentes miembros, entre ellos al propio hoy presidente Gustavo Petro. ¿Por qué cree usted que él sigue y sigue negando en vez de estar interesado en que esto se conozca, que se sepa, que esto no vuelve a pasar? Esta mañana el propio presidente decía que este gobierno no hace lo que hicieron otros en el pasado. Sí, a mí me parece curiosa la posición del presidente Petro, llamativa pero curiosa, pero además quisiera, inclusive como haciéndoles a ustedes una pregunta, es que yo acabo de ver que Gustavo Petro dice: Dirección Nacional de Inteligencia no cuenta ni siquiera con aparatos de interceptación de telefonía. Y eso suena como una especie de prueba reina, ¿no? O sea, se acabó el debate. Pero yo de entrada hago una pregunta a ustedes, magistrados, que saben de estas cosas más que yo. Si será posible que no los tenga. Es que el problema, esto es bueno que nuestros nos están acompañando lo sepan. O sea, per se chuzar un teléfono o interceptarlo no es un delito. El delito está en hacerlo sin orden de autoridad judicial. Pero a mí no me sorprendería que cualquier organismo de inteligencia del Estado pueda tener esos aparatos, ¿cierto? Y con el debido permiso, autorización, como se llame, de los jueces, pues los puedo usar. Entonces me llamó mucho la atención de eso, porque si eso llega a ser así, entonces ahí se apague y vámonos, porque si los organismos de inteligencia del Estado no tienen los instrumentos suficientes para cumplir con sus deberes, o sea, si aquí nos llega a Colombia el más malo de los seres del mundo a hacerle un daño a Colombia, y la Dirección de Inteligencia del Estado colombiano no es capaz ni siquiera de investigarlo ni saber qué es lo que está pasando, ajustada por supuesto a la ley, pues entonces no estamos en nada. A mí me cuesta mucho trabajo creer en un tipo de explicación como esa que estoy señalando. Me parece que es muy olímpico lo que está pasando, porque aquí ya se mencionó también, es que tenemos el caso de Marelvis Mesa, ¿cierto? O sea, todo ese escándalo que hubo alrededor de jefes de la Casa de Nariño, pues que estaban violando a la Constitución y la ley, eso lo sabemos todos. Y acuérdese, entonces, perdóneme la interrupción. Es que nunca han estado en nada y que son como Caperucita Roja, pues eso sí me cuesta mucho trabajo creer. Y excúseme la interrupción, doctor Robledo, y es que Laura Sarabia, porque es que Marelvis era la niñera del hijo de Laura Sarabia, y Laura Sarabia salió en medio de ese escándalo y volvió y ahora es más poderosa y sigue enredada en mil cosas, que dice que es una canallada, que es que no sé qué, pero eso está por todas partes. La historia la están contando con mil voces y además la gente tiene mucho miedo de lo que les pueda pasar. Entonces aquí hemos visto unas conductas muy extrañas del gobierno que empezaron allí con esta historia de Marelvis y que hoy van en magistrados de la Corte Constitucional y quizás de cuáles otras cortes. Sí. Y a esto, doctora Rula, súmele que fue el propio fiscal general Francisco Barbosa quien salió y le contó al país que las chuzadas, es decir, las interceptaciones ilegales, regresaron a Colombia, y esto precisamente con el capítulo del Marelvis Mesa, doctora Rula. Sí, Jairo, y la excusa del presidente no deja de ser otro distractivo. Él es muy experto en eso. Mire usted, cuando a nosotros nos estaban chuzando, recibimos asistencia técnica. Fueron allá organismos de inteligencia y nos mostraron lo que era un aparato para chuzar. Eso no es más grande que un computador portátil. Eso es una tablet. Y eso lo tienen todos los organismos de inteligencia. Eso se situaban al frente de la séptima y desde allá oían todo lo que estábamos haciendo en la corte, y los celulares aún apagados
siguen siendo transmisores. O sea que eso que el presidente dice que no hay la tecnología o que no tienen los aparatos, eso no es una excusa, porque estoy seguro que cualquier entidad que haga labor de inteligencia tiene eso, porque no es ningún equipo sofisticado ni costoso, son muy fáciles, muy elementales, muy simples los aparatos que utilizan para ese tipo de interceptaciones. O sea que lo que debería hacer el señor presidente es decir que va a poner a la función de la justicia toda la información, todo el acceso para que se llegue hasta las últimas consecuencias con esta investigación. Eso es lo que haría un demócrata, abrir las puertas para que se investigue, pero empezar a tapar que es que no tienen equipos, esa es una disculpa que no tiene ni. Y es negar, y es la negación desde que se vienen ventilando todos estos temas. Doctora Rula, es la negación, y a ustedes, para que la gente también recuerde, a ustedes les metieron hasta una grabación en la sala plena, Claro. Una grabadora. Mire, nos metieron 2 micrófonos en la sala plena. Consiguieron a las empleadas de los tintos para que lo hiciera. Ellas lo confesaron. Y yo le digo una cosa, esa información tarde que temprano se iba delatando, y uno conversaba con gente del gobierno y sabían cosas que no tenían por qué saberlas porque se habían discutido en sala plena. O sea que aquí se está volviendo a repetir la historia, y aquí lo que hay es que pedirle a la fiscal que haga una investigación seria. En ese entonces se logró investigación, mire, hubo gente condenada por eso. Y esa gente que condenaron, que la invitamos a la corte, nos decía que de ninguna manera, que eso no lo hacían, que ellos no tenían equipos, y después resultaron condenados. Cuando uno lee, senador Luna, cuando uno lee la carta de denuncia del magistrado Ibáñez, es muy impresionante porque él dice: desde hace varios meses mis comunicaciones, especialmente mi teléfono celular, han sido intervenidos, y con base en información que he podido recaudar de varias fuentes, he llegado a la conclusión que lamentablemente ello obedece a operaciones de órganos de inteligencia oficial que se realizan sin autorización judicial y por fuera de los marcos jurídicos de la ley estatutaria de inteligencia y contrainteligencia, uno de los cuales opera en la Presidencia de la República y la Dirección Nacional de Inteligencia, en coordinación con la DIAN y la Unidad de Análisis Financiero del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, UIAF. Y la carta pues es más extensa, algo mencionaba Jairo al inicio también de esta conversación, y uno cuando escucha es que el magistrado, una persona que tiene toda la experiencia, está convencido de que lo tienen chuzado y lo tienen intervenido y lo tienen seguido. O sea, no es una cosa que tal vez mis teléfonos, no, él está convencido, está ya convencido. Es muy grave. Tiene el micrófono apagado. Pero además, Vicky, la respetabilidad, la trayectoria, como lo decía el doctor Arrubla hace un rato y el doctor Robledo, del señor magistrado para el país es conocida. Pero dos, yo le pregunté en ejercicio del reglamento interno del Congreso al director de la DIAN, al director de la UIAF, al director de Indumil, y obviamente al director de la Dirección Nacional de Inteligencia, si era cierto, sí o no, que ellos formaban parte de una operación que se denominaba Orión. Ninguno me contestó, es más, al día de hoy no me han contestado. El director de la UIAF sí contestó y dijo que ellos participaban en dicha operación en calidad de observadores, que era una operación que adelantaba la Armada Nacional contra el narcotráfico. Entonces, ¿por qué unos sí, otros no? ¿Por qué la respuesta no, pero sí en el debate y no contundente para saber si existe o no existe este tipo de prácticas? Pero además, lo que dice el doctor Botero es muy cierto. Acá se interponen las denuncias y nada pasa, nada pasa. En el caso particular hay denuncias interpuestas y yo no tengo idea al día de hoy cuáles fueron las razones del porqué de los hechos. Entonces me parece que es muy importante
que entendamos como país, como sociedad, que lo que está en juego es la democracia, es la división de poderes, es la justicia que amerita ser rodeada por todos los colombianos y por ende manifestar nuestra solidaridad ante hechos tan graves como los denunciados por la Corte Constitucional, como los denunciados por el doctor Botero recientemente. Sí, nosotros escuchábamos ampliamente lo que nos contaba el doctor Botero y sobre todo la inacción de las autoridades, que yo creo que ahora ese es el llamado. La fiscal tiene que actuar de manera rápida y el presidente Gustavo Petro tiene que actuar de manera rápida, doctor Botero. Sí, Vicky, la verdad es que mientras efectivamente surge la noticia y se expone públicamente lo que pasa en este país, es donde eventualmente se le da alguna agilidad. Como les decía, además del hostigamiento de que fui objeto por presentar una tutela, también fui efectivamente objeto de hurtos, una llamada millonaria a mi vivienda, a la empleada de mi casa, en donde la persona que efectivamente habló con ella, al parecer sabía todo de mi familia, o sea, cosas tan íntimas y tan personales que eso le genera a uno cierta suspicacia. Y posteriormente, al cabo del mes o mes y medio, ingresaron a mi vivienda a hurtarme en unos elementos, entre ellos un computador portátil, que está a la hora que no sé, parece ser que se lo tragó la tierra porque no sé dónde está ubicado. Entonces uno no entiende por qué efectivamente con todos los mecanismos que tienen las entidades del Estado, no ha sido posible inclusive hacer captura. Mira, yo tengo, porque antes de la elección del fiscal, la doctora Marta Mancera estuvo muy interesada y efectivamente me estaban comunicando cómo iba adelante el caso mío. Hay personas identificadas y esta es la hora de que no hay ninguna captura a ese respecto. Entonces eso lo llena a uno de mucha preocupación y por eso el llamado es a que esto no se quede como una denuncia más, como un escándalo mediático, sino que efectivamente se llegue hasta al fin de las consecuencias pertinentes y que se ubiquen a los responsables, porque me parece que esto es demasiado grave. No solo que se atente contra la autonomía e independencia de la rama judicial, sino que también se ponga en serio peligro las esposas, los hijos, los familiares de los magistrados de la Corte como una forma de intimidación. Cuando uno se siente perfilado, se siente chuzado, la verdad que eso genera intranquilidad y por más valiente que uno sea, eso siempre le genera a uno alguna zozobra. Puede que uno sea muy valiente frente a que uno diga, si me pasa algo, lo hago por mi país y por mi patria, pero uno piensa en los hijos y en los familiares, que eso sí efectivamente lo puede llevar a uno a generar miedos, temores al momento de tomar decisiones. Y esas son cosas que yo las viví directamente a raíz de lo que le comentaba hace un rato, Vicky. Estoy viendo un comunicado, Jairo, que salió hace unos minutos ya de las Cortes Suprema, Constitucional, del Consejo de Estado y del Consejo Superior de la Judicatura, y dicen lo siguiente: rechazamos con vehemencia los hechos que han sido puestos en conocimiento de la opinión pública y de las autoridades, que de verificarse ponen en riesgo la independencia de la rama judicial y constituyen una grave afrenta a la democracia colombiana y la seguridad de los jueces y magistrados que imparten justicia. Demandamos del Gobierno Nacional las garantías para el cumplimiento de nuestra labor y solicitamos a la Fiscalía adelantar con celeridad las investigaciones pertinentes para esclarecer una situación que afecta directamente al magistrado Ibáñez, su señora esposa y a su equipo de trabajo, a quienes expresamos nuestra solidaridad y respaldo. Quería como leerle este comunicado, Jairo. Sí, eso acaba de salir. Doctor Robledo, sí, déjeme, que estaba levantando la mano, pero déjeme hacerle una pregunta. ¿Qué impacto tiene esto en la rama judicial? A ninguna persona en el país se debe interceptar de manera ilegal porque es un delito y tiene cárcel. Pero ¿por qué esto está enfocado hacia la rama judicial, hacia las cortes? Entre otras cosas, allí se va a debatir en los próximos días la reforma pensional que va a firmar el presidente en los próximos días, doctor Robledo.
Yo quisiera regresar un instante, Jairo, al tema antes de la afirmación del doctor Petro que dice, para lavarse toda culpa, que la Dirección Nacional de Inteligencia ni siquiera cuenta con aparatos de interceptación. Y sabemos que el doctor Arrula, que ha sido víctima de estas cosas y es conocedor, pues nos acaba de esclarecer en mi interpretación que el doctor Petro nos trata a los colombianos como unos idiotas, como unos imbéciles, que no somos capaces de entender ni de averiguar, porque resulta que esos aparatos, lo que se deduce de lo que yo he oído aquí es que los venden en cualquier esquina, en cualquier parte se consigue un aparato de eso. Entonces el presidente Petro irrespeta a los colombianos cuando nos sale con una respuesta como esa. Porque claro, nosotros, o por lo menos en mi caso puedo averiguar, pero es probable que un número grande de colombianos resulte engañado con esa respuesta. Y en relación con lo segundo, digamos esto, a mí no me sorprendería que eso estuviera ocurriendo, porque es que el talante autoritario del doctor Petro es bien conocido. Él todo lo quiere resolver como a las patadas, ¿cierto? Entonces él y todos los que lo rodean son puros, absolutamente perfectos, y no da ni siquiera el chance de investigar. Entonces esta es una manera de amedrentar a la justicia, que no es la primera vez que lo hace. Es que la conducta de él frente al tema de la separación de los poderes es absolutamente inaceptable. Yo creo que aquí nos tenemos que unir todos y una explicación al público. El presidente de la República no es un rey ni un emperador, ni aquí ni en ninguna parte del mundo. Hay separación de poderes. El poder ejecutivo es un poder con limitaciones. El poder legislativo es otro, no tienen por qué comprárselo ni corromperlo. Pero además la justicia es otro. Entonces cuando el presidente de la República sale con respuestas como estas, absolutamente irresponsables, calculadas para engañar, pues irrespeta nuevamente a la justicia. Y eso es un atentado contra la democracia que ordena la Constitución Nacional. A Jaime Arrula me gustaría como preguntarle un poco qué debe hacer la Corte Constitucional, qué deben hacer las Cortes, los magistrados, el magistrado Ibáñez, qué tienen que hacer, porque mientras están envueltos en esta situación tan compleja, tan difícil, pues tienen casos en sus escritorios. Y si uno mira, el doctor Ibáñez ha sido muy riguroso y uno entendería por qué lo están chuzando y uno entendería por qué lo están siguiendo, porque ha sido muy riguroso en todo lo que tiene que ver con los temas que le interesan al gobierno nacional. Ha sacado unos salvamentos de voto que son muy, digamos, críticos de algunos de los temas que le interesan al gobierno. Entonces pregunto, ¿qué hay que hacer, exmagistrado Arrula? Vicky, cuando las democracias se fatigan, afortunadamente existe la tridivisión de poderes, porque la justicia, el aparato judicial, se vuelve la columna de hierro. Y eso es lo que hemos visto con nuestras cortes en este acontecer de los últimos meses. Hombre, se cayó parte de la reforma tributaria, se cayó lo del Ministerio de Igualdad, pues porque la Corte está cumpliendo con su deber. Es un control, es un juego de pesos y contrapesos. Eso es lo que los colombianos deben entender. Por eso resulta, como usted lo acaba de decir, investigado un magistrado como el doctor Ibáñez, que es un hombre absolutamente íntegro, independiente, autónomo, que lo único que está haciendo es lo que le toca, ser juez de los excesos que el Congreso haya tenido en un momento dado, porque la Corte Constitucional es el juez del Congreso, es lo que tenemos que entender los colombianos. Ahora, ¿qué tienen que hacer? Lo que ya hicieron, llamar al fiscal, poner la denuncia y la fiscal poner todo el andamiaje a funcionar. Hasta ahí podemos llegar los jueces, no podemos ir más. En la época nuestra, por una invitación del presidente del Comité de las Naciones Unidas contra, bueno, se me olvida la palabra, nos invitó, que era nada más y nada menos que el decano de American University, contra el trato cruel de las personas, y allí nos recibió, y efectivamente ese comité en las Naciones Unidas pues nos oyó, siendo muy objetivos, lo que estábamos viviendo, y las Naciones Unidas
produjo una comunicación apoyando la independencia judicial colombiana, porque es que es una forma de trato cruel contra las personas. Como yo lo decía cuando empecé a hablar, uno no va a fallar por teléfono, pero lo tiene interceptado y, como decía el doctor Botero, eso causa zozobra. Y más cuando los de los hijos también están interceptados. Es que ellos, ¿qué tienen que ver menores de edad en un escenario de estos? Esa es una forma de hacerle terrorismo a la Corte, de atentar contra la independencia judicial, y si fuera eso le van a reducir el presupuesto, porque el gobierno no sabe que es el de la rama ejecutiva el que tiene que reducir, no gastar tanto. Entonces va a reducir. Entonces, ¿qué? ¿No le va a pagar a los funcionarios el sueldo? Esa es otra forma de hacer terrorismo contra las Cortes, de hacer un trato cruel y de ir exactamente contra la independencia judicial. Senador David Luna, yo le he querido preguntar lo siguiente. Usted fue el que le contó al país la famosa Operación Orión, que no es otra cosa que usted está investigando sobre todo esto, estas interceptaciones. Las fuentes, que obviamente pues no puede contar quiénes son, en estos días se han ratificado en todo lo que usted le ha contado. Y déjeme añadirle algo más. Desde el Congreso usted está pensando en hacer algo más, porque este tema todavía sigue y todavía es más grave con lo que está denunciando el magistrado Ibáñez. Jairo, no solamente se ha ratificado, sino adicionalmente resulta muy curioso que las entidades a las cuales se les preguntó no han contestado, y no han contestado generando obviamente una gran duda. Yo quiero saber por qué la Unidad Nacional de Protección, la Unidad de Inteligencia Financiera, Indumil, la DIAN y obviamente la Dirección Nacional de Inteligencia formarían parte de una operación en ese sentido. La única que lo dijo fue la UIAF, que además señaló que era cierto, y qué importante para todos tener la capacidad de saber exactamente qué es lo que está sucediendo, cómo está sucediendo. El día del debate, yo le pregunté al director de la Dirección Nacional de Inteligencia. Estoy aquí, como lo dije. Ajá, a ver, y si le bajamos el volumen. Sí, señor, siga, qué pena. No, ni más faltaba. El día del debate, yo le pregunté al director de la Dirección Nacional de Inteligencia si era cierto que esas entidades se reunían permanentemente para revisar expedientes y perfilamientos. Y me dijo, no, pero sí, no en mi administración, pero de pronto sí en el pasado. Y entonces queda uno con esa gran duda. Es más, el director de la Dirección Nacional de Inteligencia en el debate mencionó que se había reunido con honorables magistrados de la Corte Suprema, quienes les habían expresado sus preocupaciones, pero nada dijo sobre las investigaciones, si las adelantó, si las solicitó, si hay alguna respuesta al respecto. Y pues vemos hoy, como lo ha dicho el doctor Botero, que nada de eso ha pasado, lo cual genera una gran preocupación. Pues cuando uno escucha todo esto, doctor Botero, uno queda tan preocupado porque pues aquí ya tenemos un caso concreto que es gravísimo, que involucra magistrados, pero la verdad es que las denuncias van más allá y es a toda la oposición, a todo aquel que medio se mueva en contra de los designios del gobierno Petro, periodistas, opositores, magistrados. Esto es un abanico mucho más amplio y así empezaron otros escándalos de chuzadas, que es este, y cuando menos pensamos era una cosa monstruosa. Sí, vi que bastante complicado el tema y sobre todo que son magistrados de alta corte, entonces uno se pregunta si eso pasa con las altas cortes de justicia, qué protección, qué autonomía, qué imparcialidad podrá tener un juez de la República ubicado en un municipio alejado de la geografía colombiana de este país. Por eso yo siempre he sido un tanto más directo en mi formulación de otras opciones para conjurar efectivamente este tema, y es
los comunicados son bastante importantes y siempre que ocurre algo como esto, la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial saca un comunicado importantísimo. Pero yo creo que acá hay que convocar a organismos internacionales, efectivamente, a que protejan a nuestra justicia, a nuestros jueces de la República, contra estos atentados a la autonomía e independencia de la rama judicial, y rodear a todos los jueces de la República para que efectivamente puedan cumplir con su función misional de administrar justicia en este país, que no es fácil, máxime cuando uno evidencia situaciones como las que se han venido generando de tiempo atrás, inclusive a través de las convocatorias de movilizaciones populares, que yo los he considerado que es una forma de intimidación, efectivamente, de quienes eventualmente no estamos de acuerdo con ciertas posiciones del gobierno nacional. Doctor Robledo, ¿no queda la sensación de, ¿cómo lo llamo?, de lavarse las manos cuando uno escucha al director nacional de inteligencia en el Congreso que dice que él como director y la institución y las otras no están haciendo absolutamente nada ilegal en lo que tiene que ver con chuzadas o las interceptaciones? Pero hace una salvedad, doctor Robledo, que dice, allá, si hay funcionarios o algún funcionario está haciendo esto por fuera de la ley. Sí, esa es una respuesta pues, que transmite una idea que es esa que usted expresa, Jairo, y eso es por completo inaceptable. Pues porque parte de la función de un jefe es que en su oficina los subalternos u otros no hagan lo que sea indebido, pues porque si no terminan como Pilatos lavándose las manos, pues yo no, pero los que me rodean sí, entonces ¿para qué está en ese cargo? Se supone que si alguna cosa hay que cuidar en ese tipo de cargos son ese tipo de conductas, porque esos son cargos que son necesidad del Estado, en general los organismos de inteligencia, todos los estados del mundo, de un tipo u otro, pero esos son estados donde el riesgo de la antidemocracia, de la arbitrariedad, del abuso, de la corrupción, inclusive del crimen, están a flor de piel. Entonces, si algo tiene que hacer un director de una agencia de inteligencia del Estado, es, por supuesto, hacer las labores de inteligencia que tiene que hacer, pero cuidarse de no salirse de la Constitución y la ley, porque el riesgo es altísimo. Basta con ver cualquier película, pues las del cine, de todos los días, que en buena medida reflejan realidades. Y es muy común, pero muy común, que en esos organismos se extralimiten en sus funciones. Es más, es un poco la historia de Colombia, desde los días del Servicio de Inteligencia Colombiano, desde el SIC, ¿sí? Que era una policía secreta del Estado, y miren todo lo que pasó, y después de eso se conocen mil historias. Entonces uno sí quisiera ver que a un funcionario como estos estuviera apersonado, ¿no? de que en mi administración eso no va a pasar bajo ninguna consideración, y habrá que sacar de la licitación al que haya que sacar para garantizar que se cumpla la Constitución y la ley. Además, doctor Robledo, es paradójico que quien fue víctima de chuzadas, como lo fue Petro, pues oiga, en su gobierno esté pasando esto. Petro hasta indemnización ha pedido por cuenta de esta situación. Y entonces ahora estamos viendo que en su gobierno están chuzando opositores, periodistas, magistrados. O sea, inaceptable. Inaceptable por completo si eso es así, ¿cierto? Eso hay que señalarlo con toda claridad. Y hay hechos que llaman la atención y las respuestas son inaceptables. A mí la manera de responder cuenta mucho frente a los temas, entonces dejan cabos sueltos, ¿no? Si no, es que no tienen con qué chuzar, hágame el favor. Y entonces después el otro sale y dice, no, de pronto otro sí, pero yo no. No, así no se puede responder a este tipo de preocupación. Doctora Rula, usted que fue presidente de la Corte Suprema de Justicia, ¿cómo nos están viendo por fuera? Cuando desde un gobierno prometen el cambio e incluso no es la primera vez que dicen en este gobierno no se persiguen opositores, no se interceptan, no se está haciendo chuzadas ilegal. ¿Cuál es la percepción? ¿Cómo nos están observando y cómo siente usted, que fue presidente de la Corte Suprema, todo lo que está ocurriendo entonces? Pues yo creo que esta democracia tiene muchos problemas, pero no es un problema únicamente en Colombia. Todo el contexto latinoamericano ha venido teniendo conflictos de poder. El poder hay que articularlo a través del derecho. Eso es lo que se llama un Estado de Derecho.
Este ha sido un país que ha respetado el Estado de Derecho. Hemos tenido problemas como los tiene todo el mundo, pero todo se ha vuelto a encarrilar. Yo creo que hay que confiar, que nos miren como un país donde un escenario como el que estamos debatiendo es un reclamo por la independencia judicial, por el respeto a los jueces, porque los ejecutivos tienen que saber que hay controles, porque si son republicanos tiene que haber controles y tenemos que respetar esos controles. Uno echa de menos que el presidente, en vez de decir no tengo máquinas para chuzar, más bien diga pongo todo a la disposición de la Fiscalía, porque si aquí hay algo indebido, pues que se sancione. Eso es lo que hace un demócrata y eso es lo que esperamos que haga el presidente, que colabore con las investigaciones para que el mundo nos mire como una república con problemas, pero sometida al Estado de Derecho, sometida a la Constitución y a las leyes, que es lo que debe caracterizar una verdadera democracia. Pues me gustaría, para terminar, simplemente entendiendo la gravedad de esto que está pasando en el país y de estas denuncias de chuzadas y seguimientos, intimidación a magistrados de nuestras altas cortes, terminar con un mensaje al presidente Petro. ¿Qué le dice, senador? Pues Vicky, yo simplemente le digo que, como lo dijo hace un rato el doctor Arrubla, ponga a todas las entidades del Estado a que investiguen y abra los libros para que sepamos qué es lo que está sucediendo, porque lamentablemente los indicios son aterradores y el país, los ciudadanos necesitan conocer la verdad. En este caso nada gana confrontando. Nosotros sabemos que a él le gusta hablarle a sus bases, pero en este caso está de por medio su credibilidad, la de su gobierno y sobre todo el respeto que él dice tener por la democracia y por las libertades. ¿Qué le dice al presidente, exmagistrado Botero? Yo le diría básicamente de que permita, como bien lo dice el senador David Luna, que permita que todo se esclarezca, que ponga a disposición de la Fiscalía General de la Nación todos los medios suficientes para hallar los responsables de estos hechos tan perversos y tan complejos. Creo que eso le da mucha tranquilidad efectivamente a todos los ciudadanos, de que tendremos un presidente al menos que efectivamente está facilitando que las investigaciones fluyan y se ubiquen los responsables. No simplemente haciendo negaciones de que esto no ocurrió, de que no existen los mecanismos técnicos para llevar a cabo eso, porque como bien lo decía el doctor Arrubla, hoy en día la tecnología está tan avanzada que uno consigue todos estos aparatos incluso en el mercado negro. ¿Qué le quiere decir al presidente, ex senador Robledo? Y a ver, yo creo que esto de ahora es otra salida en falso, absolutamente irresponsable contra la separación de los poderes. Yo quiero llamar la atención sobre eso. Esto que acaba de decir, pues pone a la Fiscalía en una situación, digamos, muy complicada, porque si mañana la Fiscalía entonces sale y abre investigación en este sentido, pues entonces queda como prevaricando, porque ya el presidente de la República absolvió, digamos, a esa institución de la inteligencia del Estado. Pero es que esto ya pasó. Acuérdense cuando empezaron las denuncias que señalaban de los sobornos con la plata de la corrupción en La Guajira. Gustavo Petro salió y dijo: miente todo aquel que se atreva a decir que el presidente del Senado está involucrado en eso. Yo protesté muy duro en esos días, porque es que eso es una manera de presionar a los fiscales, a la Fiscalía y a la propia Fiscal General de la Nación, que es buscar paralizarlos, porque los funcionarios o los amigos de Petro, como que se quiera dar la vuelta, son intocables, porque son seres perfectos, ¿sí?, convertidos en perfectos por absolución total del doctor Petro. Y todo el que se atreve a poner en duda cualquier cosa o a preguntarse, queda pues, digamos, como por fuera de las normas. Y estamos hablando de que aquí hay separación de los poderes. Yo aprovecho este momento y le hago un llamado muy cordial a la señora Fiscal General de la Nación, a que no se vaya a dejar amedrentar del presidente de la República.
Usted tiene, señora fiscal, un papel que cumplir, que es de inmensa importancia. Yo no estoy poniendo en duda, por supuesto, su integridad, pero es evidente que el presidente Petro está en una actitud de presionar a la justicia de una u otra manera, y en eso nos tenemos que unir, en medio de las diferencias, todos los colombianos, para no permitir que eso. Jaime Arrula, ¿qué le dice al presidente? Que asuma como jefe de Estado. Él tiene ese gran deber dado por la Constitución. Más allá de la cabeza del Ejecutivo, es el jefe del Estado. Y él tiene que garantizar que la justicia funcione y que sea independiente por encima de cualquier cosa. Eso se llama grandeza. Si él quiere ser grande, respete la justicia, hágala respetar, déle el ejemplo, primero que todo. Y en vez de tirar cortinas de humo y escudarse que su gobierno no chuza, que eso fueron otros, no. Ahí no está actuando como jefe de Estado, ahí está actuando como un político barato. Tiene que actuar como jefe de Estado y hacer respetar la justicia y la independencia judicial, que con eso es con lo que lo va a medir la vara de la historia. Muy bien, pues muchísimas gracias, gracias por acompañarnos hoy en este tema tan crucial. Esperemos que las investigaciones avancen muy rápido y nos digan la verdad, lleguemos al fondo de esto, no solamente si se comprueban todas estas chuzadas y seguimientos, pues no solamente los autores intelectuales, hay que saber quiénes son los cerebros de esta operación para amedrentar, doblegar, arrodillar la justicia. Y si esto está unido a toda esta operación que ha denunciado incluso David Luna en el Congreso, para supuestamente arrodillar también a opositores y periodistas. Un abrazo para ustedes y gracias por acompañarnos. Hasta luego. Un abrazo, hasta luego. Adiós. A ustedes gracias. Vicky, Jairo. Muy bien, a ustedes gracias por acompañarnos. Esto es Semana.